¿Estás filmando? Hola. Hola. ¿Tenés frío? Sí, está helado. Bueno, el abuelito está mirando. ¿Qué hace, abuelito? No te lo esperabas, Sí, la verdad que no. Estuve. La verdad que sí, que digo, este me va a venir a filmar. Pero en este momento. No te esperabas el tamaño de la No. pajaraca. No. La chata del abuelito y la super pajaraca recargada. Vamos a estaba arrancar mirando. ahora con el tema de las craneadas porque tenemos que pensar mucho porque hay poco tiempo. Hay mucho. No, yo a esto digo ir levantándola, haciéndole palanca. Claro, viste, son una porquería, hijo de... ¿Y abuelito? ¿Qué pasa? ¿Qué estás haciendo, abuelito? Estamos levantando el piso. Vamos a ver cómo queda esto. Estamos levantando el piso. ¿Qué onda, abuelito? No sé qué pasó con tanto retazo, che. ¿Por qué usaron planchas más grandes? Bueno, vamos a ver de qué está hecho el piso, aparte de placas de madera, porque para nosotros es solamente madera. Díganos, ¿qué les parece este laburo? Dejen en los comentarios. Si ustedes tuvieran que levantar todo el piso del bondi, ¿lo harían? ¿O harían un piso nuevo arriba del piso viejo? ¿Qué harían? Dejen abajo en los comentarios. Segundo día sin frío. Estamos sacando las butacas ahí que quedaron para poder salir a dar una vuelta, así que ahora vamos a ir a una vuelta así nomás cuando salgamos a dar una vuelta. Para poder levantar todo lo que es el vinilo que queda de este lado y de este lado. Ayer estuvimos casi todo el día para sacar las baguetas de aluminio, la goma del medio y parte de una lonja de vinilo de acá. Tremendo. Bueno, vamos ahora por un día más acá. ¿Levantamos todo el piso, abuelito, hoy? ¿Levantamos todo el piso hoy? Sí, hoy sí. ¿Hoy sí? Vamos, el abuelito dice que hoy se levanta todo el piso.
Se complicó el piso. Capaz que por la hora, que está todo frío y duro. Pero está complicado, así que más que andar tirando ahí imágenes como unos salames, vamos a mostrar después cuando más o menos esté la cosa resuelta. Ahí se ve el piso. Hasta ahora estamos encontrando óxido superficial. Esta parte estuvo heavy. ¿Hace cuánto que estamos? 2 horas y pico. Acá también óxido. Y estamos sacando todo el vinilo. ¿Decís que terminamos hoy, abuelito? No, de levantar el vinilo. No, vos dijiste de levantar el piso. Y sí, el vinilo. El vinilo, y puede ser, con un poco de suerte. Hay lugares que están muy agarrados y complicados porque son ángulos. Ay, ¿qué hacemos? ¿Querías un colectivo? Tomá. Bueno, queda un 7% de batería. Ya estamos. Queda eso. Se lo van a perder cuando lo saquemos. Igual después hay que sacar todos los laterales. Pero así va quedando la pajaraca desnuda. Oh, sí, sí. O vos querés guardar algún pedazo. Yo qué sé. Tercer día de trabajo acá en La Pajaraca, son como las 2 de la tarde. Arrancamos tarde porque no sé si habrá sido el estrés haber estado en cuclillas y con la maquinita esa, que la verdad que una masa, la cortadora orbital, que le pusimos el accesorio de espátula y gracias a eso pudimos levantar todo el piso en 2 días de laburo. No sé si habrá sido la tensión, pero me desperté con un dolor de cabeza hoy que bueno, me tomé no sé qué, cómo se llama esa pastillita transparente, ibuprofeno. Y bueno, arrancamos tarde hoy, pero arrancamos. Así que vamos a ver si encaramos por acá. Esa es la madera más hecha pelota. Vamos a ver si encaramos levantando esa madera y ver de qué forma podemos encarar el tema de levantar todo el piso. Así que vamos a ver qué sale. A ver, por acá. Así es como uno también después está hecho mierda, ¿viste? De la cuerda. Bueno, pero esto hay que... Acá haría falta un serrucho, ¿no? ¿O no? Y no sé. ¿Qué estás haciendo, abuelito? Viendo cómo vamos a terminar esto. Está complicado, che. Empezamos con los dichos del abuelito. Recuerden, está complicado. ¿Qué más, abuelito? No es fácil. No es fácil. ¿Qué más?
complicado. Sí. Tenemos que dilucidar cómo hacer para sacar el piso lo más eficientemente posible. Y calculamos capaz que una semanita de laburo. Y sí. ¿Qué le vas a dar acá? ¿Lo de acá? Guarda. No, olvidar. No, imposible. Bueno. No se puede. Bueno, escuchame, vamos con esta, sigamos con esta. Ahí el abuelito siempre se pone en el medio. ¡Ahí vamos! Y abuelito, la tenemos. Encontramos la técnica destructiva. Encontramos la técnica exacta, destructiva. Lamentablemente no se va a poder prácticamente salvar nada. O sea, capaz que las maderas sirvan para hacer algún tipo de mueble o algo, cierta parte de la madera, porque lo que hicimos fue usar el gato que compramos para la pajaraca. Ahí está. Entonces le ponemos un caño, una madera y utilizamos el gato, haciendo presión y hace saltar la madera de los tornillos. Y después vamos a cortar todos los tornillos con amoladora y rock and roll. Bien ahí, encontramos la forma. Me parece que toca. ¿Qué toca qué? Que toca esta parte acá. Fíjate a ver. ¿Cómo me voy a picar? ¿Toca el centro? Sí. Bueno, cagamos. Va. Bueno, pará. Día 4 de camperización. Sacamos todo el piso de esta parte. Ahí. Y ahora vamos a empezar a sacar de atrás para adelante. Vamos. ¿Qué onda? Y va. Capaz que del otro lado. No, ahí no está, acá. Acá.
Y abuelito. ¿Qué onda? Contarle a la gente que ahí le hincha de la abuelita, abuelito. Me tengo que ir a buscar un laburo afuera, esto es mucho. Voy acá al muchacho que está haciendo la construcción a ver si le hago de peón. Bueno, terminamos. Cuarto día de trabajo y terminamos de sacar las maderas del piso. Sí, falta toda esta parte de acá de adelante. Y falta, bueno, que eso lo dejaremos para lo último, la cabina. ¿Tiene equipo de aire acondicionado? No, no tiene aire acondicionado. Bueno, qué belleza. ¡Qué belleza! Che, Lucas, ¿cómo es esto? ¿Tiene algún secreto? No lo puedo poner. Ah, está puesta al revés. Esa no es la batería, vas a romper todo, abuelito. ¿Cómo no es la batería? Ay, abuelito, abuelito. Esa no es la batería, no le hagas fuerza. Vamos a arrancar el video con eso. Bueno, ¿qué vamos a hacer hoy? Y lo que vamos a hacer hoy es hidrolavadora, que vamos a tratar de lavar y dejar todo lo más pulcro posible. ¿Y dónde está la batería? Capaz que hoy y mañana abocados a dejar todo lo más limpito posible. Quiero cortar el tornillo ese. Ahí entró la batería, abuelito. Ay, qué bueno. Entró. Entró la batería. Cuidado. Ay, Dios, arrancamos esta columna. Escúchame, no hagas toda la publicación. Mira su columna. Mira, es así. Abrí por acá. ¿Ah? A ver, che. Con cuidado. Y después de cuántas, como 3 horas más o menos. ¿Cómo quedó? A ver, abuelito. El tanque, impecable. Ir una costra de tierra. Acá atrás. Miren. Un espectáculo. Todo limpito. Muy bueno. Bueno, esta va a ser una de las lavadas que le vamos a dar a la parte de abajo de la pajaraca. Mañana, mediodía, vamos a empezar a atacar toda la estructura que tiene óxido superficial, porque hay lugares que están podridos, principalmente chapa. Acá, esa es la única chapa comprometida que encontramos. Y después hay lugares que están podridos, como por ejemplo acá. Es así. Ahí está la chapa y el caño de la estructura. ¿Qué más? ¿Qué más? Bueno, y por allá adelante también. Ahí, también el guardabarro, lo mismo que acá, pero allá adelante. Después está todo impecable. Tiene óxido superficial, nada más. Así que vamos a empezar a reparar. Y después, una vez que esté reparado, ¿qué hacemos, abuelito? Nos fumamos un cigarrillo. El abuelito fuma ahora. Ya se soltó, abuelito. ¿Qué estamos haciendo, abuelito? Y si no es por mí, esto no se hace. ¡Vamos, abuelito! Bueno, hoy el día arranca que casi nos filmamos. Y ahora la situación es la siguiente. Para ver si se cae esto. Íbamos a pasar flap y a dejar todo esto reluciente, pero hoy tenemos medio día de trabajo únicamente, así que lo que decidimos hacer es ver de sacar primero los escalones estos de la puerta de atrás para poder también laburar sobre la estructura. Seguramente acá está bastante baqueteada, así que bueno, vamos a arrancar sacando los escalones.
Día número 7 de camperización. Sacamos... Acá estamos, ahí para que se vea mejor. Sacamos ayer en unas horas los escalones de atrás. Y ahora vamos a empezar a ver qué onda con pasar el flap. Bueno, esta es la parte quizás más chota de la pajaraca. Esta parte, acá se ve bien. Y esta parte de acá es la chapa más comprometida hasta ahora. Todo esto se va a cambiar. Así que vamos a empezar a pasar el flap. Primero el cepillo, después flap. Y vamos a dejar toda la superficie limpita para después... Uf, mirá la mugre que hay acá. Para después... nada. Dejar todo, pero pipí, cucú. Ya hemos pasado la... ven esos tacos de goma. Eso hay que cambiarlo, me parece. Esos tacos están todos reventados. Pero a pesar de haber pasado la hidrolavadora y todo, mira. Bueno, hay que seguir, hay que seguir. Queríamos un bondi y acá tenemos el bondi. Dice el abuelito que tengo la cara sucia, pero no sé. Ya, estoy re limpito. Y me llegaron acá, amigos, qué grande. Vamos, ¿vinieron a ayudar a la camperización? Tal cual, sí. Vamos. A soldar y todo. Con mi gacela, no nos veíamos desde Reta, boludo, desde Reta. Un par de meses. ¿Así un par? Como 3 meses. Hace ya un poco más, me Un parece. poquito más, sí. Vamos todavía. Vamos a tomar unos mates. Che, sí, yo es como que tengo la cara llena de polvo. Vamos. En donde hay óxido. Y efectivamente, esa parte que está repodrida